Pues bienvenidos, cenobitas. Ya no voy a hablar con la E ni nada. Ese es como chiste local, ¿no? Pero hablamos el programa pasado de del cuento materialista de horror, donde todo lo primigenio, toda la naturaleza primigenia de la raíz salía a flote. Y por eso vi como muy claro hablar sobre folk horror. Mucha gente conocemos Midsommar, ¿no? A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta. Hay muchas cuestiones encontradas, pero creo que debemos saber claramente de dónde viene el folk horror, de quién le puso el nombre, cuáles son las películas fundacionales. Y de ahí, y ya les voy diciendo, van a salir dos programas, este y otro de pura sugerencia de folk horror. Bueno, porque en el folk horror sí hay un montón de cosas que decir, pero para mí lo que les voy a decir es como más puntual y donde deben de empezar, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace el folk horror? O sea, ¿dónde nace? Pues un chingo de tiempo atrás, pero ¿de dónde nace el término? No tiene mucho tiempo, fue en el 2010, en un documental de la BBC que se llama A History of Horror, y fue por Mark Gatiss quien él puso el término folk horror porque interpretaba tres películas de los 60s y de los 70s que eran completamente diferentes al horror convencional. De estas tres películas fundacionales vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí les quiero dar un poquito como del partaguas de dónde nace el folk horror. Entonces, evidentemente en Inglaterra, como muchas cosas que hemos hablado en el programa, en Inglaterra. Y son fenómenos psicosociales quienes causan esto. ¿Cómo empieza el folk horror? Como cine, con este fenómeno psicosocial que tiene que ver con un movimiento cultural a principios del siglo XX que se llama British Folk Revival, que fue un movimiento cultural y musical, sobre todo, en donde la parte de en Inglaterra pues empiezan a rescatar las cuestiones celtas y todo este rollo. En Alemania ya teníamos a Wagner, ¿no? Que bueno, esos güeyes se fueron por otro lado, así, esos güeyes se fueron ya por otro lado a principios del siglo XX, pero ya tenía ya tenía el Anillo de los Nibelung, o sea, ya tenía varias cosas que ya estaban rescatando cuestiones como muy folclóricas del país y las traían, ¿no? Pero bueno, el caso es que está este revival de Inglaterra, está la literatura en horror, de la que hablamos el programa pasado, con estos cuates, que el materialismo y no sé qué, la parte de la naturaleza y la parte primigenia, pero están otros movimientos. Si ustedes recuerdan, hablé que sí del hipismo, güey, que sí no sé qué, pero en estos entonces ya estaban saliendo a flote sí el hipismo, el ludismo, el satanismo. Entonces tenemos otra corriente que tiene que ver con el neopaganismo también, que nació con Gardner, porque él se autoproclamó el iniciador de la Wicca. Y luego tenemos cuates en Estados Unidos como LaVey, ¿no? O tenemos cuates como Crowley. Entonces empiezan varias cosas así como esta explosión de cosas, o sea, en Inglaterra y luego con todos estos movimientos completamente, o sea, distintos, pero naciendo del mismo centro, ¿no? ¿Por qué? Porque había un rechazo ya en estos momentos. Ya hablamos de los 60, bueno, el jazz también en ese momento. O sea, ya había, musicalmente ya había un pedote, ¿no? O sea, algo como explotando ahí. Literariamente había también un show. Socialmente había un show. Entonces todo eso empezó a afectar a la banda. ¿Por qué? Porque la cuestión de las ciencias, la cuestión de lo racional, ya no estaba funcionando. Entonces teníamos, y digo teníamos porque sigue en este momento también este rollo, teníamos que regresar, güey. Teníamos que regresar en cada país, digamos, a cada cosa que nos hace ser, ¿no? Teníamos que regresar a las creencias mágicas y teníamos que regresar a un montón de cosas. Y por eso es que este cuate Gatiss en la BBC dice, bueno, es folk horror porque estas tres películas de las cuales les voy a hablar rescatan algo bien diferente, fueron muy diferentes en ese momento.
Una de ellas, que fue en los 60, a finales de los 60, con Vincent Price, por Dios, o sea, pues la tienen que ver, güey, porque es Vincent Price. Es de Witchfinder General. Y entonces aquí, esa está basada en un escrito que la Inquisición utilizó un buen de tiempo para poder hacer sus cuestiones malvadas y poder ejecutar a un montón de gente, que es el Malus Maleficarum, ¿no? Entonces es este cuate, que es Vincent Price, guapísimo de París, güey, que va viajando por varias aldeas y está ingresando varo para a partir de poner a ciertas viejas de que no, pues tú tienes un pacto con el diablo, entonces pues tienes que confesar y ya saben, y pues bien pinche inquisidor el pedo. Lo importante de esta película es que no tiene estos ni saltos ni monstruos. Creo que es un buen ejemplo, sí, del Milos Maleficarum, pero de esta cuestión completamente legal, o sea, jurídica y criminológica. O sea, es un buen ejemplo de eso, del Milos Maleficarum en ese entonces, y esta película lo trae a flote, ¿no? Y obviamente hay una destrucción psicológica, física y demás, pues de viejas, ¿no? O sea, en ese entonces. Entonces está increíble por ese lado. Esa fue una de las películas. Hay otra película también inglesa que se llama La Garra del Diablo, ¿no? En esta película se traen las características del folclore. ¿Cuáles son las características del folclore? Tú tienes un escenario rural, generalmente a la luz del día. Hay una cuestión ritualística, sea cual esta sea, dependiendo del país, que va creciendo. O sea, empiezan como que, ay, como que me estoy dando cuenta, como que no, y luego ya al final dices, ¿qué pedo? Si es un ritual, ¿no? O sea, va creciendo todo el pedo, ¿no? Hay un retorno a lo original, a lo primigenio, o sea, es muy marcado. Puede haber o no cuestiones supernaturales, o sea, dependiendo del folclore en el país, puede haber o no cuestiones supernaturales, pero lo de la cuestión ritualística es como súper importante. Entonces ya les va sonando, güey, ay, pues el Midsommar, güey, ¿no? Ay, pues sí, güey, pero de todo lo que les voy a hablar, pues es toda una escuela. Entonces, hablamos de esta película. Posteriormente de La Garra de Satán, que ahí les digo, me corté con las características, pero esta película inglesa en donde hay unos cuatitos, güey, adolescentes, güey, pendejines, güey, en el campo, buscando algo, corriendo, y se encuentran con varios restos, y pues aparentemente pues son garras, ¿no? Y ahí empieza un cambio en toda la comunidad adolescente. Y pues empiezan a matar banda, o sea, empiezan a matar banda y pues la garrita y que no, y entonces un juez, pues ricachón en ese entonces, pues está investigando todo el rollo, pero entonces esta chavita, güey, que empieza con todo ese rollo, que es de las que encuentra esta garra, pues empieza a ver, no, empieza pues a cautivar banda, porque además es muy bella. Es una de las actrices en su momento que fue muy exitosa en la Hammer, entonces eh, empieza a cautivar gente, adolescentes, empiezan a hacer un matadero de poquito hasta ya hacer una pinche cosa horrenda. Y te das cuenta que es un rollo de rito con Satanás, ¿no? Están venerando a Satanás. Aquí el conflicto en esta película tiene que ver con que en ese entonces, porque es hecha por el siglo XVIII, una cosa así, o está cimentada en el siglo XVIII, donde todos los chavos y toda esta banda pues estaba educada sumamente cristiana, ¿no? Entonces este conflicto entre la cristiandad y luego de repente pues soy de Satán, ¿no? Y ya me meto con todo el mundo, estoy matando gente, pues es un conflicto importante a nivel psicológico y en la película. Hay mucha gente que no le late, pero yo creo que es un muy buen ejemplo porque fue de las primeritas. Esta película la pueden encontrar en YouTube sin problemas, en inglés nada más. Pero tampoco es que hablen un chingo, entonces tampoco es que, ay, güey, necesites saber mucho inglés. ¡Ay, preciosa! Aquí está mi chiquita preciosa Pandora. Ay, ¿que quiere salir en la cámara? ¿Sí? ¡Ay, preciosa!
Y la última película que es fundacional es El hombre de mimbre. ¿Se acuerdan de Nicolas Cage? Ajá, en El hombre de mimbre, ajá, es horrible. Incluso si es Nicolas Cage, por Dios, no. El hombre de mimbre de los 70s, o sea, no con Nicolas Cage, por favor, no, esa no. Que está basada, no basada, está, pues medio experimentan ahí con la novela del ritual, ¿no? Aquí está muy interesante porque está el sargento Howie, que pues es pinche inglés, que pues, le mandan una carta y le dicen, pues una niña desapareció y la mamá, le tienes que venir a esta isla para ver qué pedo, güey. Y entonces el güey llega, o sea, imagínense un policía en los 70s, casto, puro, mega cristiano, güey, que llega a esta pinche isla así de, voy a buscar a la niña. Desde ahí hay un conflicto muy interesante con este cabrón. Y luego se empieza a dar cuenta que, pues, en el pinche pueblo, la isla, pues, todo el mundo está así de, güey, ¿qué pedo con...? Son medio paganos, tienen unas creencias medio raras, güey, está como súper extraño. Nadie conoce a la niña, ¿qué pedo? Entonces, el güey da con un cuate. Afortunadamente para nosotros, el actor Christopher Lee, que es Lord Summerside. Y entonces a este güey le dice, no, pues es que en esta isla, güey, creemos en ciertas cosas, güey, porque hace un chingo de tiempo pasó eso, entonces para la cosecha y para cosas, güey, necesitamos todas estas creencias y hacemos ciertos ritos. Pero imagínense el cabrón, 100%, no, 1000% cristiano, célibe, o sea, toda la cuestión de creencias, la cuestión sexual, todo lo que él veía era así de mal. El caso es que dice, me están mintiendo, pues les voy a hacer caso, ¿va? Y se empieza a involucrar en el Festival de Mayo, en esa isla. Y se da cuenta, pues no se las voy a contar, se da cuenta que él es parte muy importante del Festival de Mayo, ¿no? Acuérdense de la cuestión ritualística, acuérdense de la cuestión en plena luz del día, acuérdense de este güey sí, mega cristiano y muertes y sangre, y pues por ahí va el pedo, ¿no? Estas películas son las fundacionales. Les voy a recomendar otras 3 películas solamente en este corte, porque para el folk horror tengo otro programa con películas más nuevas. Nada más Midsommar, películas más nuevas. Luego hay una película que les quiero súper recomendar que se llama El Billy. Sí, es una película de los 70s. No, casi de los 70, es del 67, que está basada en el cuento de Nikolai Gogol. Es considerada, porque yo difiero un poquito, pero es considerada la primera película soviética de horror. Pues imagínense, un pinche padrecito acá, chingón. Pues le hablan y le dicen, no, pues es que tienes que venir acá como pues a curar a una morra, güey. Bueno, ya está muerta, güey, pero pues tienes que viajar para acá, pues para curar su alma, ¿no? Porque todo el pues la vieja era bruja, güey. Pues ese güey, pues está acá de, pues sí, güey, para. En esta película es bien interesante, creo que 2 cosas. Una, bueno, pues, al ser soviética, pues creo que mucha gente no conoce qué pedo con el folclore soviético. Entonces es una cuestión de la brujería y del folclore soviético que hay que retomar. Fotográficamente y los colores son completamente del manierismo colorista de la Hammer. Entonces te puedes esperar como todo el color como muy marcado, ¿no? Y con ciertos conceptos narrativos y demás muy marcados de la Hammer. Y luego, casi al final, hay elementos surrealistas y expresionistas bien interesantes que te puedes remontar a un Nosferatu. Entonces esta película está increíble. Ojo, es Biggie de los 60s. Hay un chingo de nombres en películas de Biggie que son nuevas o que retomaron después, pero esta que es de los 60s y es soviética es como la mejor. Luego tenemos, que es la cual es mi favorita, de las cuales voy a hablar ahorita, es una película checoslovaca, de los 60 también, que se llama Valerie y la Semana de las Maravillas.
No, bueno, este es un pedo. ¿Les gusta Jodorowsky o no? Pues este es un pedo peor, güey. O mejor. Mezcla el folk y el surrealismo. Completamente. Y aquí vamos delimitando un poco que el folclore o el folk horror tiene lenguajes diferentes dependiendo del país, evidentemente, dependiendo del folclore y dependiendo de lo que estén pasando en ese momento. Bueno, pues es una morra que empieza, pues ya es señorita, ¿va? Entonces, tiene un viaje increíble, muy cañón con este rollo pues voy a ser señorita. Y además tiene un viaje increíble justo a través de la sangre o de ese simbolismo, con vampiros, tiene experiencias sexuales con vampiros, con mujeres, con hombres, con sacerdotes, que ya te mete en un rollo completamente tabú. Y en ese entonces para Checoslovaquia era más que tabú. Si para nosotros lo es todavía ahorita, en ese entonces para Checoslovaquia, con toda la cuestión social y política que estaba pasando en ese momento, estaba muy cañón. Entonces, es un relato onírico, preciosista, transgresor, psicológico, en donde hay que ponerle mucha atención porque si quieres hallar una narrativa lineal, no la vas a encontrar. Es una narrativa completamente atípica, saltimbanqui. Pero hay que ponerle mucha atención en toda la simbología, en toda la semiótica, en todos los, sí, justo en todos los simbolismos que hay alrededor de esta película. Para mí es como una Alicia en el País de las Maravillas, súper enferma, súper preciosista, súper transgresora, esteta. Esta película vale la pena verla una vez, a la semana la segunda vez, a los 8 meses otra vez, a los 2 años otra vez. Porque es muy profunda, muy, muy surrealista, muy, muy simbólica, perfecta. Para mí es en cine de lo más perfecto, ¿no? Y les voy a hablar de la última, por el día de hoy, porque ya les dije que les tengo preparado otra cosa de folk horror, que es Juniper Tree, que es de Islandia. Adivinen quién sale, güey. Adivinen quién sale, Björk. Fue el primer papel que tuvo Björk en el cine, y de hecho en los 90s. Pero esta película es muy interesante porque, bueno, blanco y negro, ¿no? O sea, tiene toda la escuela de Bergman en el cine medieval, pero en los 90s, o sea, está increíble. Está basada, porque es una adaptación, pero está basada en el cuento del Enebro, de los Grimm, y entonces te retrata muy bien toda esta cuestión de la feminidad y de todo lo que sufrieron pues, las viejas en la Edad Media, ¿no? Y te trata de dar como otro viaje. Y antes que nos vayamos con lo final, estamos escuchando una pinche bandota, güey, que se llama Wardruna. No es ningún disco ni nada, es una recopilación que está en YouTube que ustedes pueden encontrar, que vi muy ad hoc, evidentemente, con la parte del folk, ¿no? No del folk horror, o sí, con esta banda, ¿no? Y bueno, entonces este rollo, pues les digo, está adaptado a este rollo del Enebro, y entonces son 2 hermanas, Björk y otra vieja, que son 2 brujas, una bruja buena y una bruja mala. Y en estas 2 morras, pues están escapando de cuando muere la mamá, pues la mataron. Nunca dicen bien por qué la matan, pero pues sabemos que la Inquisición o que fue quemada o matada por bruja. Y entonces están tratando de hacerse un lugar en el mundo, ¿no? Pero como es una bruja buena y una bruja mala, hay cierto conflicto, ¿no? Y esta película es hermosa no nada más porque es en blanco y negro, es un paraje completamente, sí, salvaje, inhóspito, por completo. De hecho, la grabación de esa película es como de, güey, están en la nada, ¿no? Así, solamente es Björk y la otra vieja, completamente también preciosista, muy profunda, o con una adaptación del libro muy, muy profunda. Y pues termina medio chingona, ¿o no? No, pues como lo quieran ver, pero véanla. O sea, yo creo que les estoy dando películas, o sea, la fundacional, películas que son
fundacionales conocidas o no, porque yo creo que La Garra de Satán mucha gente no la conocía. Del Hombre de Mimbre por Nicolas Cage, no es Nicolas Cage, es antes. Y todas estas películas que dependiendo del país tienen como su aporte y su folclore y su horror, ¿no? Y su análisis detrás de esto. El siguiente programa vamos a ver folk horror, de nuevo, más contemporáneo, para llegar con Midsommar y que se den cuenta de todo lo que les estoy diciendo, ojalá se las puedan ver antes. Que todo tiene como estas líneas, güey, o sea, en fotografía, no nada más en imagen de fotografía, sino muchas cosas en contenidos que te dan Midsommar hoy, pero aquí hay mucho más atrás de eso, ¿no? Y que no todo el folk horror es igual, que es lo interesante, dependiendo del país, pues es el folk horror que vas a encontrar, ¿no? Y me gustaría terminar con una definición de alguna manera del folk horror, que hay en este libro que pinche ñoña como soy, así con las miles de separaciones. Folk horror, lo ancestral en el cine fantástico, de Jesús Palacios. Jesús Palacios pues es un máster en toda la cuestión fantástica. Y quiero terminar, si quieren conocer de más películas, pues obviamente aquí ese es el libro. Tengo otros 3 por ahí que después les voy a recomendar, pero en los filmes folk horror, el aspecto oscuro y amenazador es el que más pesa. Es decir, del binomio folk y horror, el segundo, a través del cual se manifiesta el primero de manera específica, es el definitorio, ya que sin él no podríamos hablar en realidad de folk horror. Sin embargo, al mismo tiempo, la presencia del primero implica siempre también una inevitable cualidad mágica, poética e incluso sensual que tiñe en ese error de fascinación, de inconfeso deseo de regresión y celebración de lo ancestral, por terrible que pueda resultar. Y eso creo que resume perfectamente folk horror, que puede ser acomodado en cada país, dependiendo del folclore en cada país. Entonces, aviéntense estas películas que les estoy diciendo y prepárense para el siguiente programa, que se van a quedar, ¿qué? ¿Esas películas qué? Pues acompáñenme, cenobitas, ¿no? Cuídense mucho. Bye, bye.